Querido Padre Dios, en esta hermosa hora te doy gracias porque nos permite siempre, Señor, el poder escuchar tu palabra, palabra que limpia, palabra que ilumina, palabra que ha trazado, Señor, vida en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos en esta hora a desarrollar este tema, que no sean palabras de hombres, sino que sean palabras de sabiduría, que descienden de lo alto para poder ministrar nuestros corazones, para poder ministrar nuestras vidas y de esa manera, Señor, poder caminar como es digno, Señor, del llamado al cual tú nos has llamado, de la vocación, dice tu palabra, y poder llegar, Señor, al final de nuestros días, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, aún en medio de los conflictos, aún en medio de las aflicciones, Señor. Tu palabra sea la fuerza, sea el pan de vida, Señor, que nutra nuestro ser interior para poder soportar cualquier prueba y de esa manera, Señor, poder estar contigo muy pronto. Te alabamos, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, por todos los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Es un privilegio para mí poder exponer la palabra de Dios. Yo sé que lleva mucha responsabilidad porque nosotros daremos cuenta de todo lo que hablemos, daremos cuenta al final de los tiempos y que Dios sea el que ponga ese carbón encendido y nos ayude a ministrar, no a administrar, sino a ministrar su palabra que es de vida tanto para mí como para usted. Y en esta hora yo he estado hablando sobre el andar del cristiano, sobre quién habitará en el tabernáculo, quién morará en su santo monte. He estado hablando lo que dice el necio en su corazón, que no hay Dios. Salmo 14 y 15. Y en este momento yo quiero centrarme en Mateo, que hemos estado hablando de las bienaventuranzas, que es lo que no la luz, sino que es el foco que necesita del Santo Espíritu para que nosotros podamos llevar a cabo lo que está en el corazón, lo que está en la mente de Dios, que nosotros lleguemos a la santificación, a la purificación, a la transformación, a la renovación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y podamos tener vida en Él. La palabra es vida. La palabra es necesaria tanto para usted como para mí, para crecer espiritualmente. Necesitamos escudriñarla, necesitamos estudiarla, necesitamos meditarla, necesitamos guardarla en nuestro corazón, pero también necesitamos ponerla en acción. Esdras lo decía, que él primero tuvo que meditar, él tuvo que guardarla en su corazón, él tuvo que ponerla en acción en su vida para luego enseñarla. La enseñanza de la palabra es la luz. Jesucristo enseñaba y era la luz que abría el camino, que dice Proverbios 6, que el mandamiento es que es la lámpara, pero lo que ilumina la luz es la enseñanza. Que Dios nos ayude en este día. Y yo me he centrado mucho en lo que es la puerta estrecha que habla Mateo capítulo 7 y su versículo 13. Y vamos a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente, porque ella nos expone la manera de una forma quizás precisa. La Reina Valera también, pero tenemos que investigar, indagar las diferentes versiones para poder llegar, aunque el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Y dice aquí, entrad en la Reina Valera, dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Habla de un camino y habla de una puerta. O sea que todo camino nos va a conducir a una puerta. Dice en Jeremías 33, donde habla de que paraos en los caminos. Jeremías 6 dice, paraos en los caminos y mirad cuál es el buen camino. Meditad en él y andad en él. Y podemos ir allí a Jeremías capítulo 6, donde Dios nos habla del camino. O sea que nos habla del camino
y nos habla de la puerta. Usted necesita encontrar ese camino y esa puerta que dice que son pocos los que la hallan. Es difícil porque nos distraemos en el camino viendo que las cosas que suceden a nuestro alrededor y eso nos desenfoca. Usted tiene que tener su mirada fija en Cristo y su mirada es en la verdad, caminando conforme el Espíritu Santo le va guiando. Y dice Jeremías capítulo 6 y su versículo 16 le habla Jeremías a su pueblo, un pueblo que se había rebelado contra Dios. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Quién estaba hablando? Así dijo Jehová tiempo pasado. Pero le dice, paraos en los caminos y mirad. O sea que uno tiene que observar cuál es el buen camino. Dice, y preguntad. O sea que me tengo que parar, tengo que observar y debo de preguntar. ¿Y a quién le pregunto? Si yo camino en el Espíritu Santo me va a dar la dirección porque Él es nuestra guía a través de la palabra. La palabra es la guía. El Espíritu Santo es la lámpara que alumbra para que usted pueda tener la revelación de Dios y pueda encontrar ese camino que lo lleva a la vida. Entonces dice aquí, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Luego dice, y andad en él, caminar en él. Qué bonito, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Su alma tiene reposo, tiene descanso. Hallaréis descanso para vuestra alma cuando caminemos por el buen camino. Y dice, mas dijeron, no andaremos. Nosotros tenemos que andar a la luz de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede iluminar nuestro andar, nuestro caminar, para que podamos nosotros seguir y poder ver ese camino que dice que es difícil de hallar. ¿Usted cree que es difícil de hallar el camino a la vida? Y luego dice, puse también a vosotros, sobre vosotros atalayas. O sea que les estaba diciendo, yo puse personas que les hablaran, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Esta mañana estaba meditando en la palabra de Dios. Y meditando en la palabra de Dios, vino una palabra a mi vida. Y me gusta porque verdaderamente nosotros tenemos que definir nuestro caminar. Y verdaderamente dice, ¿quién es el que nos abre nuestro entendimiento a la verdad? ¿Quién es el que nos abre el entendimiento? ¿Quién nos abre el entendimiento a la verdad de la palabra de Dios? Meditando en esta palabra decía, el Espíritu Santo sigue haciendo real en nuestros corazones la persona de Jesús a través de la palabra. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo que viene haciendo real en nuestros corazones la persona de Jesús. Yo le digo que nosotros tenemos que parecernos a Él y el que lo hace real en nuestras vidas es el Santo Espíritu que Él dejó como consolador, como guiador, porque Él dijo, Él os guiará toda verdad, Él os guiará toda justicia y Él os guiará todo juicio. ¿Quién es el que nos guía y cómo nosotros podemos vivir en el Espíritu? Usted necesita cada día tener una relación estrecha con Él, por medio de su palabra, por medio de la meditación, por el tiempo que usted aparta para poder estar cerca de Él, que Él le revele, que Él sea su luz, que Él le enseñe y que Él venga a ser real la persona de Cristo en nuestras vidas por medio de su palabra. Solo la palabra puede hacer real a Cristo en usted y en mí, porque solo la palabra es la lámpara
que alumbra mi camino, que me hace no tropezar, que me hace cambiar de actitud, que me hace cambiar de forma de vivir. Ella abre mis ojos y ella me da entendimiento por medio de su Santo Espíritu. Digámosle, Espíritu Santo, toma lugar en nuestros corazones. Quizás por mucho tiempo te hemos contristado con nuestras acciones. Te hemos contristado por no hacer lo que debemos hacer. Porque dice la palabra de Dios que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, eso ya es pecado. Espíritu Santo, dígale en esta hora, te rogamos que tú hagas real la persona de Cristo en mi vida por medio de la palabra. Yo decido tomar el rumbo de meditar en tu palabra, de tomar el tiempo para estar en tu presencia, para no darle lugar a otras cosas que desconcentran mi vista, que divagan mi mente y que me hacen perder el mirar tu camino. Hoy, Espíritu de Dios, toma lugar y empieza a hacer una transformación en mi ser mediante esta palabra. Porque Cristo está a las puertas y Él va a venir a encontrarse con sí mismo. Y si la persona de Cristo no se ha hecho real en nosotros, nos quedaremos. Y me gustó mucho todo esto. Entonces dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué estamos hablando de la puerta? Porque ese es el caminar del cristiano. Muchos dicen, hermana, porque usted no predica del amor. Dios es amor. Y porque es amor, Él quiere abrir sus ojos. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Dios. O sea, hablar del amor de Dios explica cómo usted y yo debemos de vivir. Dice, no hable aquello, esto, lo que juzga, lo que condena, sino que hable del amor de Cristo. Dice que nosotros, decía el apóstol Pablo, debemos de tener las marcas de Cristo en nuestro ser, en nuestro corazón. Nosotros tenemos que mostrar la evidencia de Cristo, que Cristo se dio en la cruz por amor a nosotros, pero nosotros necesitamos formarnos en Él, porque Él tiene que hallarse a sí mismo en cada uno de nosotros. Y si yo no le expongo la palabra claramente, usted, ¿cómo va a poder limpiarse? Si yo le digo, no, Dios es amor, usted continúe así, haga. No, yo le tengo que exponer la palabra tal y como es. Los apóstoles exponían la palabra tal y como era. Ellos hablaban que esto tenía que hacerse. Entonces dice aquí, usted ha aceptado a Cristo, usted necesita caminar en Cristo. Y porque si no, ¿qué dice? ¿Por qué usted acepta a Cristo? Porque usted quiere una vida nueva en usted. Una vida renovada, una vida transformada, porque usted quiere gozar de la vida eterna que Él nos ofrece, porque Él en su amor nos ofrece una vida eterna, pero le dice claramente, porque el que escribió las bienaventuranzas, quien le enseñó a sus apóstoles las bienaventuranzas, Él dice que se exponía y hablaba a la multitud, pero con sus apóstoles, con sus discípulos, los apartaba para tener una revelación más firme y completa para que ellos pudieran entender la verdad, para que sus ojos fueran abiertos. No era para todos, era para aquellos que verdaderamente habían ya dado su corazón a Dios. Y dice en Mateo 7:13, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia. O sea que el camino al infierno es amplia. Y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso que nos da el acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y solo unos pocos
los que alguna vez lo encuentran. Cuando yo empiezo a leer esto, me voy a San Juan, capítulo, uno de los mandamientos que Dios da, donde Dios le dice a sus discípulos que deben de ser servidores, que deben caminar con sus ¿qué? Con sus pies limpios. ¿Cómo puede usted hacer esto en verdad? ¿Cómo puede usted llevar a cabo todo esto? Usted se recuerda del pasaje cuando Jesús viene y se quita su manto y toma una toalla y un lebrío y lava los pies de sus discípulos, y Pedro le dice: no me lavará los pies, maestro. Y Dios le dice: es necesario que te los lave, porque el que está, entonces Pedro le dice: entonces báñame todo. Él le dice: el que está limpio solo necesita lavar sus pies. Pero había allí un traidor entre los 12 que se llamaba Judas. Judas lo iba a entregar esa noche. Y Dios dice: alguien me va a entregar este día y lo que vas a hacer, hazlo. El corazón de Judas se llenó de avaricia y de codicia. Aunque estaba con Jesús, él no aprendió, no entendió, no abrió sus ojos espirituales, no abrió su oído espiritual, sino que lo cegó fue la avaricia, la codicia, porque él vendió a su Señor por unas cuantas monedas, lo entregó. O sea que la avaricia cegó sus ojos. Y si usted va más adelantito, usted puede leer en Colosenses que verdaderamente qué es lo que ciega al hombre. ¿Qué es lo que Dios recomienda? Le recomienda a usted y me recomienda a mí. Dice Colosenses 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Qué nos puede impedir encontrar el camino a la vida? Colosenses es claro al decir: si nosotros hemos recibido a Cristo, necesitamos que nuestros ojos estén puestos arriba y no en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra nos distraen, nos desorientan y nos apartan de mirar el camino que está hasta allá, que en un momento ya no lo podemos ver, debido a que dice ¿qué es lo que el hombre debe hacer morir? Dice: haced morir lo terrenal en vuestro corazón. Fornicación. Quiero buscarlo en la Nueva Traducción Viviente, donde Dios dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. La Reina Valera dice:
Dejad lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Judas fue un hijo de desobediencia. Se dejó llevar por sus ojos naturales, que no quisieron poner la vista en lo que estaba arriba. Poned la mira en las cosas que están arriba, no en lo terrenal, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué nos impide a nosotros perder de vista el camino? ¿Qué nos impide a nosotros de que ese camino se hace difícil o se hace difícil de hallar? Cuando en nuestro corazón todavía le damos énfasis a nuestros deseos. ¿A qué deseos? Habla a nuestros deseos pasionales. Fornicación, adulterio, todo lo que se relacione a nuestras bajas pasiones nos impiden llegar a la puerta. Nuestro caminar se va a hacer estorboso. Entonces Dios le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo. Pero cuando Jesús estaba lavando sus pies, estaba diciendo que nosotros tenemos que lavar nuestros pies con la palabra de Dios. Nuestro caminar debe ser íntegro. Nuestro caminar debe ser limpio. A Jesús, María le ungió los pies con un perfume de nardo puro, carísimo, porque Jesucristo, su caminar era íntegro. Sus pies olían a perfume, mas nosotros necesitamos limpiar cada día esos pies que tenemos. El andar nuestro tiene que ser en santidad. ¿Y cómo vamos a guardar esa santidad si no ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe? Por eso dice que por esas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Judas fue el que entregó a Jesús, aunque después quiso devolver esas monedas, pero en él solo hubo un remordimiento, no hubo un arrepentimiento. Usted necesita arrepentirse y empezar ese camino que dice Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad en él, porque dice que nuestra alma hallará descanso. Hoy quizás nuestra alma está agitada. Hoy quizás nuestra alma está turbada por los deseos nuestros, de nuestra carne. Pero hoy Dios le dice a usted y me dice a mí: despojémonos de todo eso a través de una vida íntegra, buscando cada día el rostro de Dios, buscando la amonestación de Dios, porque dice que la amonestación de Dios limpia mi vida. Y podemos ir ahí. Me encantó mucho cuando leí Proverbios 6, cuando habla de aquel varón, de aquellos que andan tras el adulterio, tras la fornicación. Y dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. ¿Por qué va a enlazarlo en mi cuello? Porque si yo quiero caminar, esa palabra me retiene. Si yo quiero voltear a ver, esa palabra me retiene. Tengo que enlazar esa palabra en mi cuello. Y dice: te guiarán cuando andes. La verdad dice que el Espíritu Santo hace real la persona de Cristo por medio de su palabra. Entonces la palabra por medio del Espíritu me va a guiar en mi camino. Cuando yo camine, me va a decir: hey Vilma, párate, observa, pregúntame hacia dónde debes ir. Y yo te voy a dar la indicación
hacia dónde voy a ir. Si vas en un camino oscuro, yo voy a ser tu luz. Yo voy a ser tu lámpara para que tú puedas visualizar que aquello no te conviene y seguir mi luz, seguirme a mí. Y dice, cuando duermas, te guardarán. Cuando yo duerma, la palabra va a guardar mi corazón, va a guardar mis pensamientos, va a guardar mi cuerpo en sí, porque la palabra me protege y me cubre. Luego dice, cuando hablarán cuando despiertes. Esa misma palabra me va a hablar cuando me despierte, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. El Señor me va a reprender por medio de su palabra, porque Él me quiere dar instrucción. ¿Qué es una reprensión? Hey Vilma, alto, stop. Recuerda, allá en nuestros países que decía, alto, mire y oiga. Párese, observe y escuche. Entonces la reprensión lo que va a hacer es que me va a decir, te voy a instruir, porque yo anhelo que tú llegues y halles el camino que te va a dar vida eterna. Uno de los que verdaderamente Dios le habló claramente y no entendió, como hoy Dios nos habla a través de su palabra, fue Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, cuando Dios le habla a Caín. Dese cuenta. Muchos decimos, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. La palabra me dice verdaderamente que ¿qué fue lo que no le agradó a Dios en Caín? ¿Su ofrenda o lo que había en su corazón? Y dice, vamos a leer allí un poquito, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A quién miró con agrado? A Abel. ¿Cuál es el significado de que Dios dijo y miró con agrado a Abel? Dios nos ha dado un nuevo nombre. Él nos llama por la persona de Jesús. Y Él miró a Abel, en sí miró su corazón. Y como estaba su corazón, así estaba su ofrenda. Mas dice, y miró Jehová con agrado a Abel. No dijo, y vio Jehová con agrado la ofrenda de Abel, sino que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire Dios cómo nos evalúa para que podamos caminar. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿A quién no miró bien? ¿A la ofrenda de Caín o a Caín? Por eso les digo que nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios, y yo me voy a ir a la Nueva Traducción Viviente para que nos diga la manera que ahí nos expresa la palabra de Dios. Y dice, cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín. Dese cuenta. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación de la palabra. Dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Su semblante se veía decaído. ¿Dónde? ¿En qué otra parte
de la palabra nos habla de que no fue la ofrenda en sí, sino que fue el corazón de ambos. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón? Para que yo pueda decirle a usted que Dios lo que ve, para poder hallarnos o hacer real a Jesús en nosotros, es nuestra conducta en nuestro corazón. Ya podemos llevar la mejor ofrenda a Dios, pero verdaderamente, ¿cómo está nuestro corazón? Dios no evalúa tu ofrenda, Dios evalúa tu corazón. Y dice en Primera de San Juan 3:12, quizás hoy vamos a hacer un poquito, pero que sea Dios. Vamos a ir primero a Judas, tiene un solo capítulo. En su versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de algunos, porque han seguido el camino de Caín. Estoy hablando del caminar para poder llegar a la vida. Y en Judas 1:11, un capítulo, su versículo 11 dice: ay de algunos que siguen el camino de Caín. ¿Qué dice Primera de Juan? Donde les dije Primera de Juan 3:12, porque no vamos a hablar por hablar de que qué fue lo que Dios vio. ¿Vio la ofrenda o vio el corazón de ellos? ¿Qué es lo que Dios ve en usted y qué es lo que Dios ve en mí? Para que mi caminar sea limpio y no se pierda de vista ese camino que me lleva a la vida. Primera de Juan capítulo 3 y su versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y de su hermano eran justas. Abel tenía un corazón justo, mas Caín tenía obras malas. Las obras están ¿dónde? En el corazón. Entonces, ¿qué dice? Sigamos leyendo. ¿Qué pasó con Caín, que no quiso escuchar? Y Dios le habló. Dios hoy nos habla para que vayamos por el camino y podamos hallar el camino de la vida. Y dice: ¿por qué estás enojado?, le dice el Señor a Caín. Pregunta el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Dios le dice: haz lo correcto. Hoy Dios le dice a usted: haga lo correcto. Y me dice a mí: haz lo correcto. Camina por mi camino, por medio del Espíritu Santo. Pregúntale a Él cuál es el camino y camina en Él. Entonces hallarás descanso para tu alma. Dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Dios siempre nos va a dar una advertencia, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, para que nadie el día de mañana diga: a mí no me dijeron nada. El Señor hoy nos está hablando y dice: ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho, y está ansioso por controlarte. Colosenses dice que nos despojemos de nuestras pasiones, porque eso es lo que nos hace no hallar el camino. El pecado está a la puerta, está acechando, está ansioso, dice, y ansioso por controlarme.
el pecado quiere controlarlo a usted y quiere controlarme a mí. Pero Dios nos advierte, mantente en el camino por medio del Espíritu Santo y mi palabra. El mandamiento y la enseñanza es la luz que me posesiona en Cristo Jesús, que hace real la persona de Cristo en mi vida y dice, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mi amado, mi amada hermana, amigo que me escucha, en esta hora yo le vengo a hablar con la palabra de verdad, que Dios es amor y Dios quiere que usted sepa que Dios lo ama y por eso le expone su palabra para que usted pueda alinear sus pasos y su caminar y pueda encontrar el camino de vida. Dios no quiere que usted se pierda, ni quiere que yo me pierda y por tanto nos expone su palabra para que nosotros veamos la verdad que dice que el pecado nos acecha. El pecado está al acecho. El pecado está ansioso ahí a la puerta de controlarme a mí, de controlarlo a usted. Pero Dios le dice hoy, tú debes dominarlo. No que el pecado lo domine a usted. Usted domine al pecado y sea su amo. Y eso solo puede ser mediante una vida de relación, de intimidad, de comunión, de sometimiento, de obediencia a su verdad. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, en esta hora nosotros queremos llegar al final de nuestros días y solo tú nos puedes llevar, Señor. Necesitamos una integridad en ti y eso solo es a través de tu Santo Espíritu, Señor, quien hace real la persona de Cristo en mi vida por medio de su palabra. Hoy, Señor, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y que nuestro corazón, Señor, pueda mostrar realmente lo que tú quieres. Las obras de Caín no eran buenas, su corazón no era bueno. Tú vistes el corazón tanto de Abel como de Caín y basado en lo que vistes en el corazón de ellos, tú percibiste, Señor, el olor fragante de su ofrenda. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno todo el tiempo y nos hablas en todo momento, Señor. Te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde y nos haga entender esta palabra de verdad y de justicia. Aleluya.